Hola mis Piscis, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Esta es una lectura intuitiva para ti, así que te pido que te concentres en este preciso instante. Yo soy tu canal, un instrumento para que tú tengas las respuestas que hoy necesitabas. Recuerda que esta lectura no tiene fecha ni calendario y si no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. Quiero comenzar la lectura agradeciendo todo lo que hemos recibido y todo lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Bueno, yo te respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi pececito y mi pececita. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. ¿Tienes una pregunta general? Bueno, este es el momento de responderla. Este es un tarot intuitivo totalmente diferente a todos los demás. Te dicen que este es el momento de que tú te sientas como que te arregles, que te hagas esos cambios que tú te quieres hacer, que el pelo, que las uñas, que las cejas, que el cabello, todo lo que tú quieras hacer y que sea para que tú te sientas mejor contigo mismo, contigo misma, hazlo. Hazlo ya mismo. La dieta, el ejercicio, la meditación, tu toma de yagé. Bueno, todo eso que tú quieres hacer para mejorar, tú hazlo. Pero mírate al espejo y siéntete hermoso, siéntete hermosa, porque realmente lo eres. No permitas que nadie ni nada te haga sentir o te haga pensar que es totalmente contrario. Bueno, mira, te dicen en este momento también que es instante de sacar adelante o a flote ese guerrero, esa guerrera que tú tienes para defenderte y defender a otras personas, porque es absolutamente necesario. No te quedes callado y callada. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me valoro, yo avanzo y yo me protejo. O escribe hecho está. Ahora vamos con nuestras lecturas para economía. Ya sabes que en economía también cabe estudio y trabajo para los solteros y para las parejas. Quiero que pienses con relación a tu economía esa pregunta que tú tienes, esa duda o esa situación que tú estás presentando en este momento. Y las cartas te responden ya en este preciso instante. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con relación a esa pregunta, te están diciendo las cartas el día de hoy que la cuestión es que hay ciertas cuestiones legales que tienes que ajustar con respecto a esta situación. Yo sé que tú estás muy aburrido, muy aburrida de que esto no se resuelva, pero hay algo fundamental. No tienes la suficiente claridad mental para tomar las mejores decisiones. Tú vas a salir adelante de esto. Ese dinero que tú esperas, que tal vez es mucho, mucho dinero, va a llegar a ti. ¿Listo? Va a llegar a ti. No te preocupes, no te me estreses. Tú sales adelante de esa situación, pero debes perseverar, debes trabajarle a esta situación. No esperes que esto se resuelva solo. ¿Listo? ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Hay personas que se van a querer meter en esta situación y te van a querer aconsejar. No les vayas a tener en cuenta esos consejos, son personas bastante inmaduras, yo diría que también envidiosas, queriéndote ver caer, queriéndote ver perder dinero, inclusive. Sigue adelante con lo que eres tú, ¿listo? Vas a tener buenos resultados, sí, eso es muy cierto, y te va a costar un esfuerzo, sí, eso también es verdad, pero sigue adelante. Alguna decisión que tú tengas que tomar, tómala ya mismo. Para esa situación, investiga, asesórate muy bien para que tengas la suficiente claridad para poder tomar esa decisión. Mira, que las personas no te vean débil con respecto a eso. Si te sientes débil de alguna otra manera, ya sea física, emocional o espiritualmente, para tomar esas decisiones, no lo demuestres, ¿listo? No demuestres, demuestra fortaleza. Si tienes debilidad, fortalécete en la intimidad, pero en público muéstrate fuerte, muéstrate firme definitivamente, ¿listo? Porque son personas que te van a querer atacar y más que todo
por esa parte como emocional, como sentimental tuyo, por ahí te van a querer atacar esas personas, pero no los permitas, con mucha sabiduría, con mucho amor y con mucho respeto, uno le puede decir a las personas que no molesten, ¿ya? Que te agradezco mucho todos los consejos que me has dado, que me estás dando, pero en este momento no los necesito. Cuando los necesite te los voy a pedir. De esa manera le puedes hablar a esas personas y listo, te los quitas de encima con mucho respeto. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo me libero, yo avanzo y yo me supero. Bueno, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora sí vamos con la lectura. Bueno, ahora vamos con las parejitas. Quiero que pienses en tu pareja en este preciso instante, en este momento, y esa situación que tú estás viviendo ahora. O si no estás viviendo ninguna situación, bueno, simplemente saber cómo está tu vida con tu pareja y que viene en tu futuro más bien cercano. Bueno, nómbralo, piénsala en este instante. Mira, la situación no está muy clara en este momento, en este preciso instante. Te dicen las cartas que hay cierto sentimiento de derrota, mucho sentimiento bastante negativo en esta situación, en este preciso instante. Hay ese desasosiego entre los dos, entre la falta de esperanza. Parece que ustedes ya dicen: no, es que esta relación ya no va para más, esta relación ya se va a terminar. Bueno, si ustedes toman la decisión de terminarla, así será de esa manera. Mira, hay demasiadas personas involucradas aquí en esta situación. Podría decirse que se trata de terceras personas, sí, pero también hay personas del entorno de ustedes. Esto como que se han formado dos equipos, el equipo tuyo y el equipo de tu persona especial. Recuerda que se podría hacer una lectura en espejo y que también podría estar en contacto cero tú con tu persona especial. Se han formado dos equipos y esto no les beneficia absolutamente para nada, porque al parecer son como que otras personas las que están tomando a la larga las decisiones de la relación que ustedes están teniendo en este preciso instante, en este momento. Bueno, ¿qué me les espera con respecto a esta situación en un futuro más bien cercano? Ustedes se van a cansar de la situación, ustedes van a dar un ya, van a decir: bueno, ya, vamos a tomar una decisión, ya sea para seguir, para terminar, para lo que sea, pero vamos a tomar una decisión ya mismo. Esto no puede seguir de la misma manera. Van a tener como un momento de lucidez, un momento de claridad mental para poder hablar, pero los dos, y tomar las mejores decisiones. Yo te digo que sería muy adecuado, bueno, a menos que la situación ya esté como muy seria y que ustedes no se quieran ni siquiera ver, pero es bueno que ustedes puedan estar a solas para poder hablar. Lo que te digo, ¿no? A menos que exista violencia entre ustedes dos, bueno, ahí sí ya no. Ahí sí ya las cosas serían ya, apague y pare de contar. Ya de aquí no vamos más. Pero si no existe esa situación entre ustedes dos y aún pueden hablar y aún pueden, aunque sea mirarse a los ojos, sería buena idea que hablaran. Sería buena idea que aclararan sus cosas, inclusive organizaran sus cosas materiales. Si es que ustedes tienen intereses económicos en pareja, en conjunto, en esta relación. Sí, hay mucha, aparte de la desilusión que existe en este momento, podría verse más, o sea, más desilusión, más decepción del uno del otro. Esperaban mucho el uno del otro, las cosas no se dieron, pero es momento de tomar decisiones. Bueno, vamos a sanar esta situación, nos vamos a perdonar, hacer borrón y cuenta nueva, o vamos a terminar, pero ya no darle más largas a esta situación. ¿Listo? Mira, me dice este angelito que cualquier cosa que ustedes vayan a determinar va a ser lo positivo, va a ser lo mejor para los dos, ya sea seguir o no seguir, pero eso va a ser beneficioso tanto para el uno o para el otro. Mira, esta carta del tarot egipcio me dice que ustedes como que toman la decisión de ya no va más, de no seguir más, de no luchar más. Si
Bueno, por ahí yo escuché que no hay un sexo más fecundo que el sexo de la despedida o de las reconciliaciones. Si ustedes están como en este punto tan malo, por favor cuídense, bueno, de no que tener un embarazo. Un embarazo no va a solucionar lo que ustedes están viviendo ahora y sería un embarazo en medio de una situación bastante desafortunada. No seas tú ingenuo pensando que porque esa persona te dice sí, es que vamos a solucionar las cosas, vamos a arreglar las cosas, que eso va a ser de la noche a la mañana. No, eso no podría ser de la noche a la mañana. Si tú eres la persona que está siendo engañado o engañada en esta situación, mmm, o sea, espabilate, no estés en un lugar donde la verdad no te conviene absolutamente para nada. Esta no es la primera vez que tú vives esta situación. Parece que es como un patrón en tu vida. Esto ya es algo repetitivo. Si es así de esta manera, ¿por qué no te haces esa pregunta? O sea, ¿por qué pasa siempre lo mismo? Debe existir alguna herida de infancia, de tus antepasados, algo por sanar. Bueno, busca ayuda, busca asesoramiento acerca de esta situación, porque la verdad es que no. Cualquier decisión que tú tomes que sea firme, ya sea seguir o no seguir con esa persona, yo veo que muy seguramente es no seguir. Ustedes no vayan a volver a buscar este personaje. La verdad es que se podrían estar llevando una sorpresa bastante desagradable. Hay alguien que ya no está con nosotros, que ya no está contigo en este momento y que te está apoyando, te está ayudando, te está haciendo abrir los ojos para que tú te des cuenta. No tengas miedo al cambio. Si tú dependes de alguna manera de esa persona con la cual tú estás en este instante, ya sea económicamente, espiritualmente, emocionalmente, no tengas miedo de soltarte. No tengas miedo de avanzar, no tengas miedo de seguir adelante. Si esta persona te ha dicho, no, es que sin mí no eres nada, no, tú eres completito, tú eres completita. Y la verdad es que, mira, tú estás como muy mellado, muy mellada en tus cuestiones de tu autoestima. ¿Listo? Tal vez te están chantajeando con emocionalmente, alguna cosa, con los hijos, con amigos, con algo te están chantajeando en ese momento para no hacer un cierre definitivo de esta situación. Tú eres como este mago del tarot egipcio. Tienes todas las armas, tienes todos los instrumentos para seguir adelante, para avanzar, para crecer en tu vida y hacer eso que tú siempre has querido de tu vida. Eso lo estás haciendo. En esta relación, al parecer, tú como que te despersonalizaste. Quiero decir, dejaste de ser tú mismo, tú misma para complacer a esa persona. No, esas relaciones así nunca funcionan. Si ya lo has vuelto a vivir, bueno, date cuenta de que eso realmente no funciona. Conecta más con tu divinidad, con lo que tú, en lo que tú creas, Dios, Buda, en lo que tú creas, Jehová, Yahvé, Hare Krishna, bueno, lo que tú quieras. Pero conecta más con tu divinidad, cultiva tu vida espiritual. Esto que tú estás viviendo en este momento es un obstáculo, o sea, sí ha sido una lección, pero es un obstáculo para que tú crezcas, para que tú avances. Estos obstáculos se están eliminando precisamente para que tú hagas eso. ¿Listo? Tienes el apoyo espiritual, tienes todo para seguir adelante. Coge, o sea, coge como que esa ayuda que te están queriendo dar tus guías espirituales. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo sano y yo me libero. O escribe hecho está. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos pececitos y pececitas. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.